esa corte celestial que está preparada para el cristiano. Y usted tiene que disponer de esa corte. Tiene que disponer porque es importante poner esas denuncias celestiales. Porque el enemigo está ganando ventaja. Dice allá en Job, Job 1, del 6 al 12. Dice que hubo una reunión en los cielos y en esa reunión llegó Satanás y le preguntó a nuestro Señor: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el acusador del hombre. Allá en Apocalipsis 12:10 dice que Él acusa al hombre día y noche, día y noche. No cesa, Él va, todo lo que tú hagas, todo lo que tú hables, todo lo que tú lleves ahí cargando, alguna blasfemia que se te salga, alguna mala palabra, todo va a estar anotado en el libro, ese libro de memorias. Por eso tenemos que tener cuidado, y cuando usted la riega, como dicen, pues dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usted tiene que ir, postrarse y decirle: Padre, perdóname, en el nombre de Jesús te ruego que me perdones, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Es importante que nosotros dispongamos de esa corte celestial, de ese tribunal celestial más bien, donde se van a llevar tus casos, donde se va a llevar todo. Está el expediente abierto y llega hasta el trono celestial. Pero como desconoces y no pides esa denuncia celestial, pasa pero a lo largo. Es importante que usted se disponga y pueda entender y comprender que ese trono, ese tribunal está a nuestra disposición. Dice: presentar tu causa y poner una denuncia celestial. Y allá dice que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Así debemos de orar, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en los cielos, aquí con nosotros. Es importante que ese tribunal celestial usted disponga de él. Y sabe que cuando usted se acerca a ese tribunal y hace una oración y le dice al Señor: Señor, yo no puedo, pero pongo una denuncia celestial a esta persona que me está causando. Si conoces el nombre del brujo, del hechicero, tal nombre. Y si no, Señor, tú lo conoces, yo te lo entrego. ¿Y sabe qué? Yo le digo así: Señor, pongo una denuncia celestial a esta persona, doy el nombre y te lo entrego en tus manos. Y ángeles vayan por él y lo llevan hasta el tercer cielo y no lo suelten hasta que se arrepienta. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Pero como nosotros, dice la palabra, que no sabemos orar, porque nadie nos ha enseñado. Vas a la iglesia y empiezas a adoptar cómo orar de diferentes personas, diferentes hermanos, hasta del pastor lo empiezas a imitar. Y está bien, no es lo correcto, ¿verdad? Porque nadie te enseña. Pero tienes que tener una identidad celestial. Esa identidad, sabe que tu voz en el mundo espiritual está, ¿cómo decirle? Está sellada. Tu presencia está sellada. Tu sombra está sellada. Todo lo que tú hagas está sellado. Está reconocido en el reino de las tinieblas. Y más cuando le causas problemas. Porque el enemigo trata de detenerte todo el tiempo. Al mismo Satanás se le puede poner una denuncia celestial. Usted no cree que porque él es diablo no puede hacer nada. No, usted sí puede hacerlo. Puede pedir. Es importante que nosotros estemos ahí escuchando, estemos sintiendo y estemos pensando y analizando. Escuche bien y analícelo. Póngase a pensar. Dice que el acusador allá en Job 1 del 6 al 12, ya le dije, el acusador, ¿qué lugar tengo yo? Si soy acusado en realidad, si en realidad he pecado,
Usted escudriñese. Yo le digo, Señor, escudriña mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi cuerpo, mi alma, mis sentimientos, mi voluntad. Escudriñame, y si ves si hay camino de perversidad, perdóname. Que te escudriñe el Señor, que te haga una radiografía espiritual. Amén. Para que todo lo que salga, todo lo que esté ahí es oculto. A veces traemos pecados cargando desde que estábamos pequeñitos o pequeñitas. Y no alcanzamos a entender que lo que hacíamos en ese tiempo era pecado. Y ahí lo traes aguardado. Pero viene el Señor, o dile, Señor, tráeme en mi memoria lo que cometí en el pasado. Claro, la palabra de Dios dice que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, sí. Es la realidad. Pero ¿sabe qué? En la mayoría de las iglesias no hay liberación. Y al no haber liberación, lo que traes escondido, ahí se queda. Y los espíritus que traes ahí, vas a la iglesia, lees la Biblia, haces toda la liturgia del culto, haces todo lo que está estipulado en la Biblia para ti. ¿Y qué pasa? Que el enemigo se esconde, está metido adentro, porque no ha salido. Aún y cuando dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero si tú no lo dejas salir, si tú no has dado esa orden, si tú no has soltado cargas que traes de anteriormente, ahí están ocultos todos esos pecados, espíritus inmundos que están escondidos ahí. Imagínense las hijas de Lot. El Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra para destruir todo espíritu sexual que había en esa tierra. Pero más sin embargo, Job era justo, pero sus hijas andaban mal. Ahí no dice cuántos años tenían. Dice que la mayor le dijo, no hay hombres, vamos a meternos con nuestro papá. Allá había pecados sexuales. Simplemente la mujer de Lot, dice la Biblia que volteó. Pero no, los historiadores dicen que ella se regresó. Porque se regresó al límite de donde estaban destruyendo. Y al momento de pasar el límite, se convirtió en estatua de sal. Porque no quería dejar lo que estaba ahí, de los pecados quizás, que a lo mejor cuando Job salía, como había mucha depravación en esos lugares, ahí no dice en la Biblia qué pasaba con ella. Pero más sin embargo, Dios le dio la oportunidad y les dijo, saca a tu familia. Y todavía los ángeles fueron y lo sacaron. Pero sacaron lo físico, sacaron a las personas. Pero lo que traían adentro ahí se quedó. Y mire lo que pasó. Se cometió incesto con las hijas de él. Porque la grande le dijo a la más pequeña, y las dos tuvieron hijos del papá. Por eso nosotros tenemos, Señor, escudriñame, búscame, Señor, o tráeme en mi memoria. ¿Qué cosa he cometido del pasado? Como le vuelvo a repetir, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero si traes pecados ocultos, traes cosas escondidas ahí que ni tú te acuerdas. ¿Sabe que yo estaba escuchando un video y era una mujer joven? Y decía ella que donde quiera que iba, las mujeres vestidas de hombre, las lesbianas, haz de cuenta que la miraban para todas partes, para donde ellas iban la miraban. Y ya no aguantaba las miradas porque donde quiera que iba, la miraban. Y fue con una persona y le hizo una oración. Pero la persona tampoco sabía porque a veces lo que vemos, lo que se refleja en ti, no se refleja en los demás. Y hay cosas que están bien ocultas. Y en lugar de la persona cuando la vio, como no identificó el espíritu ahí, ¿qué hizo? Señor, tráele a la memoria a esta mujer lo que pasó en el pasado. Y sabe que la mujer se fue. Dice que como 2-3 días regresó, pastora. Ya me acordé. Cuando estaba niña, mis padres contrataron a una mujer. Y esa mujer me cuidaba. Era la niñera. ¿Y qué pasó? Que ella me tocaba. Por esa razón, habían entrado espíritus sexuales en ella. Pero como estaban reprimidos, como estaban pausados, no salían a resplandecer. Porque había palabra, porque iba a la iglesia,
porque hacía cosas de la iglesia. Pero cuando vienes a los pies de Cristo y pides perdón y le dices que te escudriñe y mandas y le dices al Señor que te traiga a tu mente todo eso que te cometiste en el pasado, se viene a tu mente. A veces sabe que voy a alguna parte y me acuerdo de algo que hice. Ah, Señor, perdóname, gracias, diablo mañoso, porque me trajiste a la mente eso. Porque el enemigo también te quiere culpar con eso. No, tú hiciste esto en aquel tiempo, pasaste por alguna parte y te acordaste que lo que estaba ahí, tú lo hiciste en otro tiempo y te trae a la memoria. Ah, gracias, diablo mañoso. Gracias porque me acordaste, Señor, te pido perdón por eso. Porque yo no me acordaba, pero ahorita me acordé y yo te pido perdón. Es importante que usted pida perdón. Tenemos un juez justo. Estamos ante el tribunal celestial. Y tienes que llevar tu caso ahí. Tienes que presentar tu caso. Señor, yo no puedo con este problema, pero tú sí puedes. Este brujo ya no lo aguanto. Te lo entrego en tus manos. Pongo una denuncia celestial. Y Dios hace eso. Cuando va la persona que fallece, tiene doble condenación. Porque se le traen a la memoria todo eso que hizo. Cada golpe que le dan en el infierno, cada traspasada que le dan con palos, con punta, con trinches, con todo lo que usted se pueda imaginar, hasta los queman. Y a ellos se les trae a la memoria eso. ¿Te acuerdas que te metías con la hermana y le decías de cosas? Órale. Todo ahí son juzgados día y noche. Si usted supiera lo que Dios me ha permitido ver y lo que me ha permitido hacer y lo que me ha permitido escuchar. Pero dice la palabra que para las cosas celestiales, para las cosas de Dios, para el hombre natural son locura, y hay muchos cristianos naturales también porque todavía no se han arrepentido. Todavía no tienen un verdadero arrepentimiento. Dios quiere llevar tu caso. Dice allá en Primera de Pedro 1:17 que Él juzga, es propicio, es perdonador, pero siempre y cuando tú le hables, tú le pidas, porque también Él es un caballero. Él no se mete donde tú no le hablas, donde tú no lo dejas, donde tú le dices, hasta aquí, Señor. Dios quiere llevar tu caso sobre ese trono celestial, ese tribunal celestial, perdón. Dice allá en Primera de Juan 2:1, Jesucristo, Dios de justicia, Él te va a hacer justicia en todo momento. Pero tú tienes que empezar a Señor, yo no puedo con este problema. Yo te entrego ante el tribunal celestial y pongo una denuncia celestial para que me hagas justicia. Invoca allá en Primera de Juan 2:1 a Jesucristo, Dios de justicia. Señor, ayúdame, yo no puedo. Y Él te va a hacer justicia, pero siempre y cuando te arrepientas, hagas oración. A veces Dios quiere escuchar tu voz, quiere escuchar que le alabes, quiere escuchar un canto. Sabe que hace como unos 3, 4 años, o no me acuerdo qué tantos años más, estábamos mis 2 hijos y yo, estábamos orando, y mi otro hijo me dice, papá, dice el Señor que Jesús le cante. ¿Y qué pasó? Nosotros nos callamos, dejamos de orar, y empezó a cantar el niño. Empezó a cantar, a alabarle al Señor, y se sentía la presencia. Quiero que sepa que se sentía bastante calor, hasta estábamos sudando, porque se sentía bastante la presencia de nuestro Dios, porque Él se agrada cuando tú le cantas, cuando tú le alabas, cuando tú le adoras. Dice que Él vive en medio de la alabanza. Amén. A veces nosotros no le alabamos porque, no, pues nomás orar. No, también quiere escuchar que le cantes, quiere escuchar esas entonaciones especiales. Allá en Hebreos 8:12
Como les, como les vuelvo a repetir, Él es propicio, Él es perdonador. Él no te juzga. Imagínense ahí la mujer que fue encontrada en el pleno hecho y la trajeron para atentar a Jesús y le dijeron: esta mujer la encontramos teniendo relaciones con otra persona que no es su esposo. ¿Tú qué mandas? ¿O tú qué dices? Y dice que Jesús se agachó y empezó a escribir. Y sabe que empezó a escribir todo lo que traían las personas que traían las piedras en la mano, todos los pecados que ellos traían ahí arrastrando. Y por eso uno a uno empezó a soltar la piedra, porque fueron confrontados con su pecado. Nadie te va a juzgar. El único que te juzga se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que te va a juzgar. ¿Y sabes qué? Cuando Él te juzgue, vas a ir a parar hasta el tercer cielo, hasta el trono celestial. Ahí vas a ir a parar, a cantarle día y noche. Aquí no le queremos cantar a veces en tu casa, allá en tu aposento. Estaba platicando con un pastor y yo le decía: es que a veces no se postran delante de Dios. ¿Cómo quieren que venga esa unción? ¿Cómo quieren que venga ese poder? Si dice la palabra que allá en tu aposento, cerrada la puerta, allá tienes que orar al Padre. Allá tienes que postrarte delante de Él. No nomás hincarte, sino que rendirte completamente, tu cabeza pegada en el suelo, en señal de rendición. Señor, aquí estoy, heme aquí. Dios quiere el todo de ti, no nomás a medias. Así como Él va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ya Mateo 28:19. Así quiere que tú también estés todo el tiempo que estés aquí en la tierra. Esa denuncia que tú tienes que preparar. ¿Sabes? Tienes problemas. Señor, yo no puedo con este problema, pero tú sí puedes. Ayúdame. Este principado que me está atacando con mis finanzas. Este principado que está atacando a mi familia con vicios. Este principado que está atacándome con ¿cómo se llama? Con espíritus sexuales a mi familia, espíritus de muerte, todo lo que se te venga a la mente. Yo pongo una denuncia celestial para que vayan a comparecer delante del tribunal de Jehová, esa corte celestial. Pero quiero que sepa que quizás a lo mejor tienes 5, 10, 20 años de cristiano y no habías escuchado ese tribunal, o no habías escuchado esta enseñanza que te puede edificar a ti y a tu familia. Es importante que nosotros entendamos y comprendamos que la lucha es encarnizada, que siempre, si te metes con Dios, te van a atacar, y si no te metes con Dios, te van a atacar. Con la única que, si te metes con Dios, tienes armas para defenderte. Es lo importante. Tienes que preparar esa denuncia. Dice la preparación: entrar con acción con conciencia limpia y con la autoridad real, la autoridad de Cristo. Que sepas tú, que entiendas y comprendas que cuando tú le estás pidiendo a Dios que quieres una denuncia celestial contra esa persona o contra espíritus inmundos, esa denuncia va a llegar hasta el trono de la gracia. Allá en Hebreos 4:16, que dice que llevemos todo confiadamente hasta el trono de la gracia. Déjeselo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que esa denuncia llegue hasta allá. Que el caso sea llevado hasta el trono de la gracia. Y que se emita sentencia de libertad para ti, para tu familia. Hebreos 12:23-24. Que esa sentencia salga a tu favor. Que no salgas culpable de ahí.
Que se te quiten todos los cargos. Y que ese abogado esté preparado para defenderte en todo momento. A Jesucristo el justo. Pero tenemos que pedirle. Tenemos que llevar esa denuncia hasta el trono de nuestro Dios. Es importante que usted se acerque confiadamente a ese trono de la gracia. Que porque cuando se rasgó el velo tuvimos franca entrada hasta allá. No nomás hasta una parte, sino que ahora sí llegamos hasta adentro. Y podemos llegar hasta el trono celestial. Para que ahí presentes tu moción. Para que ahí se presente tu moción. Que Dios se haga cargo de tus problemas. Y que Dios se glorifique en ti y en tu familia. Él es perdonador y galardonador de los que le buscan. Amén. Él te quiere dar ese galardón. Que viene ahí en ¿cómo se llama? En Malaquías 3:16. Que dice que se va a abrir ese libro de memorias. Se te van a dar esos premios allá en el gran trono blanco. A veces nosotros cuando hablamos, cuando nos hablan de Apocalipsis, hasta tenemos miedo porque ya van a hablar de cosas que van a pasar. Sí, están escritas y tienen que pasar tarde que temprano. Pero también tienen que saber de esto, que hay un trono blanco que nos está esperando, un trono de justicia, que se te va a hacer justicia. Pero también tenemos que comparecer ante ese tribunal celestial y tienes que presentar esa denuncia celestial por todo lo que te está pasando. Tú no puedes, porque sabe que los demonios tienen mucho poder, mucha fuerza. Son fuerzas inhumanas, porque sabe que hay personas que hasta 5 o 6 personas y no pueden con una mujer. 5 o 6 hombres y no pueden con un hombre, porque está endemoniado, porque el demonio tiene mucha fuerza. Pero sin embargo, cuando usted lo ata y le dice que la sangre de Cristo tiene poder, ahí se aplacan. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no nos han enseñado a orar. Vamos y aprendemos por todas partes, porque se lo digo por experiencia. Yo así aprendí. Yo aprendí a orar como el pastor. Y luego ya empecé a meterle. La idea es que usted le busque ahí cómo hacerle para que esa oración sea enriquecida cada vez más que usted ore. Muchos dicen, es que no debe de repetir lo mismo. Jesucristo dijo 3 veces lo mismo. Aunque así como esa viuda con ese juez ve y lo mismo. Y hazme justicia, Señor, hazme justicia. Y tarde que temprano Él te va a hacer justicia, porque Él es un Dios justo. Dios te va a dar ese ¿cómo decirle? Ese premio de que tu denuncia va a ser contestada. El enemigo te quiere llevar al desierto, pero Dios te procesa, no te lleva al desierto. Y es un proceso que a veces tenemos que pasar. Dice la palabra que cuando el enemigo echa uno el enemigo fuera, se va, dice que va por lugares secos y desérticos, buscando dónde habitar. El desierto es para los demonios, no es para el humano, no es para el cristiano. Dios te procesa, no te lleva al desierto. Y muchos dicen, es que ando en el desierto. Eso no es cierto. Dios te va a procesar como la plata, como el oro. Te va a pulir como ese diamante, para sacar lo mejor de ti. Amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.